Cuando Israel se encontraba en cautiverio, había ocurrido que cada vez que el tiempo pasaba o transcurría, la cultura de Egipto había penetrado en el corazón de Israel. No era poco tiempo fueron esclavos más de 400 años. No es poco 400 años. Es decir, habían hijos que nacían en cautiverio, digamos en esclavitud, cautivos y apresados en ese lugar como esclavos, y habían envejecido como esclavos y habían visto a sus nietos como esclavos. Entonces era una situación bastante fuerte el tener una vida marcada completamente con este sistema, con esta forma de sufrimiento, de vida. Pero también la palabra nos dice que en medio de todas esas circunstancias, habían hombres temerosos de Dios, del pueblo de Dios, que estaban en medio de esas generaciones. No solamente habían personas que tenían el sufrimiento, sino también habían personas que tenían la esperanza en la liberación. Y algunos habían desistido de pensar probablemente en que esa esperanza se iba a poder concretar, seguramente, porque ya habían visto pasar muchos años y no había sucedido nada extraordinario, no había ocurrido nada. Lo único que había ocurrido es que había incrementado el sufrimiento y el trabajo. Entonces, al momento que nosotros pensamos un poco más a fondo sobre esta condición, nos vamos a dar cuenta que Israel tenía algo más que solamente la condición que rodeaba su vida, sino que su pensamiento, el pensamiento de ellos, se había acomodado a la esclavitud, se había acomodado al sufrimiento, y no solamente a eso se había acomodado, sino que habían cambiado la esperanza que Dios les había dado y había establecido para el pueblo de Israel, ¿sí? Y habían cambiado esa esperanza por lo que habían visto en Egipto. Así que ellos tenían un entendimiento de que la mejoría a la que podían llegar era la mejoría de Egipto. ¿Se da cuenta? O sea, no solamente se trataba de que la aflicción era, digamos, una condición de su vida, sino que también ese entorno en el que ellos estaban les había enseñado una falsa felicidad, un camino hacia la falsa felicidad, un camino igualmente triste, igualmente doloroso, porque es también esclavitud. Solo que un tipo de esclavitud que el hombre cree que no es. Entonces, ¿qué pasó? Como ellos habían acostumbrado la vista a la prosperidad de Egipto y habían dirigido su corazón
hacia esa esperanza, eso tenía que salir del corazón. Entonces Dios los lleva al desierto para tratarlos durante 40 años en el desierto. Pero ellos, al mirar a través de su corazón, que estaba engañado, que en el desierto no se encontraba la prosperidad de Egipto, a la cual ellos en su corazón aspiraban, el desierto o la libertad que representaba haber salido de la esclavitud, también le generaba sufrimiento. ¿Se da cuenta? Entonces ellos no podían comprender ni entender por qué razón habían tenido que salir de Egipto si no ocurre aquello que están esperando que ocurra cuando eran esclavos. Pero la verdad es que Dios no los va a liberar bajo los términos del hombre. La libertad que trae Dios no comienza con lo físico. La libertad de Dios es la vida misma de Dios. Es espiritual, no es física. Dentro de todos los hombres que habían o que existían en ese tiempo, no todos habían crecido bajo ese entorno. Pero el desierto les había dado una lección de esperanza diferente a algunos. Diferente. Y la lección de esperanza diferente era tratar de entender, tratar de comprender cómo es el bien de Dios. Y eso trae luchas, inclusive para los que entendían algo. En el desierto eso trae luchas. Y ellos estaban también pensando y diciendo, ok, Dios nos dice que nos va a llevar a una tierra prometida, tierra buena donde fluye leche y miel. Pero yo estoy en la vuelta número 24 y no veo ni miel, ni leche, ni nada. Otra vez el desierto. Entonces, bajo esta condición, yo digo, caramba, ¿Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que Dios no es verdad? ¿No? Entonces, estas cosas le pasan por la cabeza a las personas, pero no entiende la fuente del problema, no lo comprende. El problema es que todos los hombres tienen el modelo de prosperidad de Egipto en el corazón. Es el modelo, lo tienen en el corazón. Y les es difícil entender otro modelo porque no lo han vivido, no lo han visto, ¿no? Y ojo que no estoy hablando solamente de los que estaban en Egipto, en este caso Israel. Estoy usando ejemplo Israel, pero estoy hablando de todos los hombres, de todos nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros, en nuestra vida, hemos tenido que mirar a través de ese modelo falso. Por esa razón, muchos todavía sufren. Todavía sufren. Porque dicen, yo en realidad no tengo aún. Y yo siempre pregunto, ¿qué? ¿No? ¿Qué? Es una pregunta, pero es una pregunta profunda a ese cuestionamiento. Yo aún no tengo. ¿Qué?
Entonces el hombre lo va a decir, muchos lo van a decir, y van a decir, no, es que yo no tengo A, ni B, ni C, ni D, ni F, ni G, ni J, ni K, etcétera, y ni Z. Entonces, todas esas cosas, todo eso representa la riqueza de Egipto. Pero hay una cosa que les quiero decir. Si el hombre, si el ser humano guarda ese anhelo en su corazón que es engaño, y trabaja y se afana y se dirige al modelo de Egipto, si se dirige en su vida, aun cuando lo alcance, sufrirá. No saldrá de sufrimiento. Miren lo que pasa. El faraón tiene el gobierno del imperio más grande de ese tiempo, Egipto. Y no era Egipto como es hoy en el mapa. Egipto era una extensión gigantesca de tierra. Pero aparte de eso, la influencia egipcia está hasta el día de hoy. La idolatría, el establecimiento de muchas cosas aparentemente modernas, vienen justamente del pensamiento egipcio. Y por supuesto el pensamiento egipcio se ha nutrido de Babilonia y se ha nutrido de todas las culturas que han sido opuestas a Dios. Pero aquí está este hombre que se enfrenta, el faraón, a un poder completamente distinto al que ha él conocido. Y además real. No es algo contado. Esto es algo que él ve, vive el poder de Dios sobre su reino. Pero él no se da cuenta que lo que está pasando es que Dios, así como está tratando con Israel, desde ese momento sobre la llegada de su presencia, ¿no?, del tiempo establecido para la salida, también así está tratando con los egipcios para mostrarles a ellos, destruyendo sus dioses, que Él es el verdadero Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, fíjese, este hombre que lo tiene todo, lo material, no puede salir de la ira. Y la ira le ha tendido lazo, y la codicia le ha tendido lazo, y la ambición le ha tendido lazo, y entonces ve su nación destruida por las plagas que Dios envió, por el gran testimonio que hizo de liberación, ve su nación también saqueada, así lo ve él, por la cantidad de oro que se ha llevado Israel, y ve su fe burlada por este Dios, ¿no? Ni Oris, ni Isis, Anubis, ni ningún otro Dios puede. Y entonces, en esa ira, cuando otros se van a encontrar con la vida en el desierto, él se va a encontrar con la muerte. El mismo camino que Dios ha trazado para los hijos de Dios es muerte para el hombre. ¿Qué le parece? El corazón que no ha entendido tiene lazo. Tiene lazo. Y al igual que cuando se le ata a un animalito, digamos a un perrito, a una estaca, el perrito corre
hasta que la estaca tira. La cadena tiene una distancia. Y ¡bam! Agarra y al perro le dice, no más, aquí te paras. También en el hombre, todos los deseos incorrectos lo estacan. Por eso dice, le son lazo. ¿Le da cuenta? No le van a permitir avanzar. Le son lazo. Y entonces uno va a decir, pero ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Usted cree que esa no era la oración del faraón a sus dioses? Le aseguro, dice, ¿cómo ustedes han permitido que el Dios de los hebreos, ¿no?, nos haga esto? ¿Ustedes son verdad o qué? ¿No? Usted se imagina esto, ¿no? Estoy dramatizando, porque algunos hermanitos van a la Biblia y dicen, ¿en qué parte está escrito? No se preocupe, estoy haciendo una dramatización de ese tema. Entonces, fíjese, él tiene que enfrentarse contra algo. Escuche bien. La presencia de Dios, el poder de Dios, es suficiente para iluminar cualquier tiniebla. Cualquier tiniebla. Pero los que aman las tinieblas se esconderán de Dios. Se esconderán. Entonces, Dios hace algo en Egipto, pero en dos frentes. No está trabajando solamente con Israel, está trabajando también con Egipto, está trabajando también con todas las naciones que también son esclavas ahí, y con muchos extranjeros. Y está trabajando también Dios con todos nosotros, con la historia, con las eras, con el mundo entero. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando uno mira y dice, pero hermano, esa victoria es de Dios, sí. Es correcto, es la victoria de Dios. Pero ¿por qué razón el hombre pierde? ¿No? Entonces, ante esa pregunta, ¿no? Dios vence, el hombre pierde. Hay que mirar, hay que entender, profundizar. Usted ahora lo que tiene que hacer es mirar la piscina así de su corazón y tirarse un clavado. Y entrar en lo profundo de su propio corazón y darse cuenta. Y lo siguiente, ¿Dios quiere que pierda el hombre? La pregunta está dada en el sentido de entender qué cosa es perder, ¿ya? No. ¿Se entiende? ¿Qué es perder? Israel, al no encontrar el modelo egipcio por ningún lado que miraba, desierto, 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 más desierto, y detrás del otro cerro, desierto, al no encontrar el modelo egipcio, sufría terriblemente. Se rebelaron, cuestionaron la fe, vieron la mano de Dios que los castigó en el desierto tremendamente para que hubiese una sanidad del pueblo. Pero Dios en realidad sabía quiénes iban a cruzar la tierra prometida. Y Él estaba haciendo una cosa con ellos. Les estaba mostrando a través de Moisés, a través de Aarón, Él les estaba mostrando el camino a la tierra prometida a través de su palabra. Y ellos escuchaban la palabra y volvían a mirar el desierto.
y no caminaban hacia la tierra prometida. Por eso el corazón tiene una dirección. El cuerpo puede estar donde quiera, pero la dirección del corazón es la que determina el verdadero camino del hombre. Por eso Dios dice la palabra, Él pesa todos los corazones.